Los países más corruptos del mundo son también los más pobres. El desarrollo económico simple y sencillamente no empata con la corrupción. Eso es lo que la data nos dice y hoy la vamos a evaluar y vamos a hablar, Garlo y yo, sobre cómo, cuáles son las causas y cómo nos está afectando a nosotros en Puerto Rico nuestro desarrollo económico. Esto es Economía con Calle. Hoy es miércoles 10 de julio. 10 de julio. El día en el que la mitad de los políticos de este país o la mitad de los funcionarios públicos de este país o exfuncionarios públicos están siendo arrestados por el FBI. Por lo menos la mitad del presupuesto del país, ¿ok? Los funcionarios a cargo de la mitad del presupuesto del país están siendo arrestados hoy. Ya este podcast va a salir sábado, ¿verdad? Pero hoy, cuando lo estamos grabando, es el día de los grandes arrestos del gobierno de Puerto Rico. Y por eso, pues, vamos a hablar de corrupción, porque íbamos a hablar de la deuda y de cuánto Puerto Rico puede pagarle su deuda. Pero, mano, es que está ahí el tema, o sea, hay que hablar de corrupción. Y yo esta mañana me despierto y empiezo a buscar, hago un Google search bien rápido, como que correlación entre corrupción y crecimiento económico. Y para mi sorpresa, esto es algo que los economistas han estudiado por montones. Digo, quizás no para mi sorpresa, pero hay un montón de estudios sobre esto. Y me pongo a leer y a leer y a leer y a leer. Y como pasa mucho con la economía, pues no hay conclusiones exactas de cuál es la causa. Si los países pobres son corruptos porque son pobres o si la corrupción causa pobreza. Pero sin duda alguna existe la correlación. Hay una correlación entre que los países pobres tienden a ser bien corruptos y los países bien corruptos tienden a ser bien pobres. La primera vez que yo vi eso, Edgardo, plasmado en papel, fue en un libro que se llama Why Nation Fails, que si pueden en la producción que nos ponchen el libro, se llama Why Nations Fail, y este libro explica todas las razones por las que típicamente las naciones no progresan. La corrupción en los primeros capítulos es lo que primero se atiende, y por qué el rol de las instituciones es tan importante para el desarrollo económico. Se los recomendamos. Es un libro extenso, pero los primeros capítulos son muy buenos y te hace la analogía entre lo que es México, que es un país que todo el mundo sabe que es un país bastante corrupto, y Estados Unidos, que en sus orígenes y hasta el sol de hoy se puede decir que es un país que no reina la corrupción comparado con México. Sin embargo, también estamos trayendo acá, y vamos a poner el link cuando salga el podcast, de transparency.org, que es una organización internacional que tiene un índice midiendo la corrupción en los países. Y podemos ver lamentablemente Puerto Rico no aparece como un país ahí. Claro. Pero miden en 180 países del mundo el nivel de corrupción. Y si le preguntamos a un ciudadano común, tanto americano como puertorriqueño, si Puerto Rico es un país corrupto, pues sin duda te van a contestar en la afirmativa. Pero en esta lista de los países más corruptos del mundo, para que le pongan ¿verdad? Nombre y puedan ver cuáles son los países de los que estamos hablando de Haití. Sabemos el desarrollo económico de Haití. Estamos hablando del Congo. Estamos hablando de Camboya, de Chad, de Somalia, Sudán, Siria, Corea del Norte, Yemen, Afganistán. Y hay una lista bien grande. Libia, Venezuela, Irak. Sí. ¿Sabes? Sí, Todos países que tienen conflictos y son pobres. Exacto. Y muchos de ellos tienen un montón de recursos naturales. Que la gente va a decir, Puerto Rico no tiene recursos naturales porque no tiene petróleo. Pero tenemos playa. Sí. Y tenemos, ¿sabes? Tierra y... Eso es básicamente parte del problema. Muchos de estos países, por ejemplo, la gente que tiene oportunidad de ver la película Blood Diamond, hay muchos minerales y se venden y generan una ganancia inmensa. Pero la forma en que se compran todos estos minerales, todo es una forma corrupta. El gobierno está entre medio de los negocios y los recursos. Y eso, donde quiera que usted vea una combinación de eso, es fatal para la economía y lo vamos a explicar. Si esta misma lista nosotros la cogemos al revés y vemos los países menos corruptos, vamos a ver que tienen buen desarrollo económico, como Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suiza, Suecia, Noruega, Holanda, Canadá, Luxemburgo, Alemania y el Reino Unido. Hasta Hong Kong está 14, que podríamos decir que bueno, está... Pero Hong Kong, acuérdate que se fue de China. Por eso, pero es otra colonia, o sea, que no podemos decir que es el estatus el problema. Pero es separado de... claro. Hong Kong es una colonia, por si acaso no lo saben. No lo saben, ¿sabes? Puerto Rico es la única colonia del mundo. No, hay más. Miren a Hong Kong. Pero no hablemos de política ahora. Luego metemos eso
en otro podcast, en este no. Vamos a hablar de corrupción, que eso no tiene colores. Y entonces, nada, básicamente, pues ahí está la evidencia. Hay muchos estudios de eso. Ahora, lo más importante, una vez uno reconoce que es un problema para la economía, es ver las causas. Porque yo creo que si sabemos exactamente por qué es que entorpece la economía, podemos atacar específicamente, sistemáticamente y a través de nuestras instituciones, aquellas cosas que están creando este ambiente de corrupción. Antes de ir a las causas directas, a mí me gustaría explicar algo de la corrupción, que hablando con Ámbar, con Aleximar mismo que va a grabar un podcast mismo con Manolo, y con las personas que hemos hablado durante el día, con Waldemar, muchas personas, todo el mundo ve que la corrupción es un problema para la economía. Uh-huh. Pero muchas veces nos quedamos en el first level thinking. Sí, que es lo que es visible. Uh-huh. Esto es malo porque se tumbaron $1 millón. Uh-huh. O y esos chavos desaparecieron de la economía. Esos chavos se desaparecieron, o sea, esos chavos iban para la educación y llevan hasta ese $1 millón. Uh-huh. Pues nos robaron $1 millón. Si nos robaron $1 millón, pues claro que es malo para la economía. Uh-huh. Si se robaron 100 millones o 200 a través de 20 años, pues es malísimo para la economía. Pero esto va un poco más allá. Y aquí es que tenemos que ir mirando. Por ejemplo, vamos a coger el caso de educación y crear un supuesto. Vamos a decir que hay un racket, un racket de corrupción. Un esquema. En el cual a través de 20 años se tumbaron 10 millones al año de tutorías que iban a niños y nunca las dieron o las dieron de una manera subpar, pero cobraban el contrato y seguían con el mismo racket administración tras administración por 20 años. Se tumbaron $200 millones en 20 años. Y tú dirás, diantre, eso es un montón de chavos, o sea, $200 millones de pesos, eso es casi el 10% del presupuesto de un año del Departamento de Educación, eso es outrageous. El problema es que el efecto económico en la isla es exponencialmente más. Claro. Porque tú tuviste niños del Departamento de Educación, probablemente decenas de miles de niños, que debieron haber recibido unas tutorías en matemática e inglés que le iban a mejorar su desempeño académico, por lo cual a través de esos 20 años ellos iban a ser personas más preparadas cuando salieran a la universidad, tener mejor aprovechamiento en la universidad, mejor oportunidades y al final mejor oportunidad de trabajo y producir más. Y más movilidad de la pobreza hacia la riqueza. Exacto. Para ponerlo en perspectiva, yo hice un podcast con Arnaldo de esto, de cómo la educación cuando le falla a los niños le cuesta, y hay métricas de esto. O sea, el episodio de Malpractice. Exacto, el episodio de Malpractice, que si lo buscan es Malpractice en las escuelas, se llama. Es de los primeros, como el tercero o el cuarto. Y le pone un número, y eran cientos de miles de dólares cada vez que tú tienes un mal maestro para un estudiante. ¿Cuánto? Creo que eran cientos de miles de dólares. Wow. ¿Por cada estudiante? Por salón. Okay. Por cada 30 estudiantes. Pero si le ponías 10 malos estudiantes, el podcast está ahí, está bastante, nosotros lo explicamos bien. Pero era un montón de chavos. O sea, al final del día eran un montón de chavos. Por lo cual esos 10 millones que se tumbaron hoy, realmente le pueden costar a la economía 20, 30 millones anuales por 50 años de productividad de esos estudiantes que no cogieron clases. Para explicarlo bien, tú no cogiste tutoría desde que estabas en pre-Kindle hasta que llegaste a 12. Eso pasó con decenas de miles de estudiantes. Ahora estas decenas de miles de estudiantes producen menos para la economía de lo que pudieron haber producido si esos chavos se invertían en ellos. Porque eso tiene un efecto multiplicador. Claro. Por lo cual no solamente perdiste esos 200 millones de pesos que se robaron, perdiste toda la productividad de esas personas por 50 años. Que no se alcanzó. Lo mismo se ve en carretera. Tú dices, pues, o sea, cogieron un asfalto y le dieron un contrato a un pana. Y el pana tiró, en vez de comprar asfalto clase A, compró asfalto clase C. Y a los 2 años, el asfalto que se suponía que durara 10 años, se empezó a sacar el hoyo. Y a los 5 hubo que reemplazarlo. Y tú dirás, mira, pues nos costó el 10% que él se ahorró en cambiar el asfalto, que es un contrato de 10 millones de pesos, pues es $1 millón. Más a los 5 años que hay que reemplazarlo, por lo cual son 10 millones más. Sí, o sea, nos costó 11 millones más, o casi, o sea, whatever, no voy a confundir con números. O sea, nos costó más de 100% más el proyecto que nos debe haber costado. Pero también tú tienes que mirar todas las gomas que eso dañó, todas las personas que perdieron tiempo de empleo por ir a arreglar esas gomas, todos los tapones que eso causó, todo el tiempo que personas perdieron productivo en esos tapones, cómo eso afectó sus vidas en sus casas, cómo eso afecta. O sea, la economía se va montando una encima de otra, los factores. Y la economía depende. Y la economía depende demasiado en la eficiencia, que cada dólar se usa al máximo. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando ocurre corrupción. Nosotros tenemos un despilfarro del dinero. Y básicamente
el dinero no nace de la nada. Como sabemos, el dinero sale de tus contribuciones. Y si esas contribuciones que tú estás pagando no se están traduciendo en esos servicios, pues pasan dos cosas. Lo primero es que, pues entonces te van a tener que subir las contribuciones. Porque eventualmente, pues hay que hacer el servicio. Aunque cueste 10 veces, pues si cuesta 10 veces en vez de lo que se supone que cueste, pues te tienen que subir 10 veces si tirar una milla, si tirar una milla de brea cuesta 100 pesos en vez de costar 10, pues yo te tengo que cobrar 10 veces más en taxes porque ahí te hace falta esa milla de brea. Eso es así. Y lo otro también es que muchos de los servicios, como quieras, tú los necesitas como ciudadano. Por ejemplo, en el caso que Edgar lo trae de las tutorías, es un servicio que típicamente, si tú eres una persona que trabaja, vas a necesitar que tu hijo coja tutorías. Por tanto, si el gobierno es ineficiente, porque la persona que está dando tutoría está ahí para robarse los chavos, no está ahí para darle las tutorías que necesita, pues entonces tú vas a tener que sacar de tu bolsillo para sufragar eso que ya tú pagaste en tus contribuciones. Así que aumenta el costo de vida porque los ciudadanos tienen que sacar adicional de su presupuesto para un servicio que antes se supone que lo diera el Estado. Es pérdida por todos lados, pérdida económica y se multiplica. Pues, ya esa parte del costo de vida y de las contribuciones está cubierta. Por otro lado, hay un problema, Carlos, que es que al no haber un sistema de mérito, pues se crea un ambiente bien hostil en el gobierno. Típicamente se supone que el gobierno es otro actor de la economía. Cuando tú mides el crecimiento económico de un país, tú ves cuánto invierten los negocios. Si lo ves por el lado del gasto, tú ves cuánto invierten los negocios, cuánto invierten, ¿verdad?, las corporaciones y los individuos, cuánto ahorran y todo eso. Pero también tú tienes que ver cuánto gasta el gobierno. Y es un actor en la economía. Y esto crea un disloque. La corrupción crea un disloque entre la empresa privada y la gente que va a invertir en la economía. Si se establece un sistema corrupto que no reconoce el mérito y solamente tú puedes hacer negocio a través de chanchullo, pues la gente que invierte, que son gente decente, no va a querer entrar, por ejemplo, a hacer un negocio y no va a querer invertir en X cosas porque sabe que el contrato probablemente a lo mejor lo tenga ahora con el gobierno para hacer X cosas de producción de energía, por ejemplo, pero eventualmente se lo pueden tumbar y dárselo a una persona que esté afiliada al partido. O hay veces, por ejemplo, que tú quieres hacer un negocio más sencillo todavía. Tú sabes, nosotros nos quejamos de que la Autoridad de Energía Eléctrica los empleados no son eficientes. Sabes que tenemos un montón de empleados ahí que no son eficientes. Podemos diferir porque después María demostraron que son capaces, pero hay algo bien cierto. Históricamente, en la Autoridad de Energía Eléctrica, las personas que entran por palas. Sí son peritos electricistas, sí son ingenieros, pero entran por palas. ¿En qué resulta eso? Que no estamos contratando a los mejores ingenieros. Exacto. Los mejores ingenieros que se gradúan de Mayagüez no miran a la Autoridad de Energía Eléctrica porque saben que para entrar ahí es con palas. Y que aún si tienen la pala para entrar, después para moverse para arriba en la corporación, no es porque yo traje un nuevo proyecto de eficiencia, no es porque yo soy la persona que más estoy aportando en mi equipo. No, es porque cogí las palas correctas, porque fui a los fundraisers correctos, porque pasquineé para esto, porque pasquineé para otro. Y lo que tenemos es que la clase A de personas, o los mejores posibles empleados, no miran el gobierno. No miran el gobierno. Ni para la educación, ni para las funciones regulares, ¿sabes? Tú me dices, que tú perdiste. Nosotros conocemos un montón de personas por lo que estudiamos que son economistas y trabajan en la industria financiera. ¿Cuántos de ellos, de los que tú dices, mira, si yo monto una compañía de finanzas, de inversiones hoy, yo contrataría esta y esta persona? ¿Cuántos de ellos trabajan para el gobierno? ¿O lo considerarían? No, porque es un fanguero. Porque es un fanguero. No te vas a meter ahí a coger fango. Exacto, de gratis. Tú no te vas. Ellos dicen, mira, yo puedo hacer un buen living, ganarme la vida en la industria privada de una manera tranquila. Me encantaría aportar al gobierno, pero no lo voy a hacer porque si me meto ahí, tengo que bregar con la politiquería. Si yo digo que no voy a ser corrupto, entonces se van en contra mía, no me dejan moverme, no me dejan operar. Y lo que acaban es, o sea, frustrándose y largándose. Que es lo que vemos. Los que vemos que son buenos que se han quedado, que han entrado, acaban largándose porque se encuentran con esto, con toda la corrupción, y dicen, mira, yo no voy a bregar con esto, yo me voy. A la gente se le olvida que las corporaciones, ¿verdad? Si lo vemos en el sector privado, las compañías no son más que el conjunto de sus empleados y sus gerentes. O sea, el capital humano es lo que hace una empresa y el capital humano es lo que hace el gobierno. Coge los mejores empleados de servicio al cliente del país, de todo Puerto Rico, y llévalos a ITOP. Y mañana ITOP funciona.
Y probablemente cobren lo mismo. Y cobren lo mismo, pero mañana funciona porque tienen los mejores empleados de servicio al cliente, dándote servicio al cliente en esta agencia del gobierno en la que todo el mundo pierde 6 horas al año. Eso es lo que el gobierno tiene que aspirar. O sea, el gobierno tiene que poder competir por los mejores empleados. Si tú miras al NSA, que es la agencia de seguridad, de ciberseguridad del gobierno de Estados Unidos, ellos compiten directamente con Google y con Apple y con Microsoft por empleados por ingenieros de seguridad. Tú miras a la CIA y reclutan en Harvard. Y reclutan en universidades top. También reclutan en otras universidades. Pero compite con las mejores empresas por los mejores recursos. Porque el gobierno le hacen falta los mejores recursos, mano. O sea, es y en una economía... Porque el gobierno tiene... Bueno, y tiene un acervo de plazas que en una economía donde hace falta tanto empleo, pues, y el gobierno como quiera tiene que dar unos servicios, pues el gobierno pudiera estar proveyendo esos empleos a la mejor, ¿verdad? A los que de verdad quieran echar para adelante, pero lamentablemente, si no hay un sistema de mérito, eso no ocurre. Y eso trastoca... Acabamos con sistemas mucho más grandes de lo que tenemos porque... que nos cuestan mucho más. Una persona eficiente hace el trabajo de 3 personas, como contratamos la primera por pala, y no es eficiente, pues tenemos que contratar 2 más para poder acabar el trabajo, porque como quiera se tiene que hacer, ¿sabes? Las licencias de tránsito, de conducir, como quiera se tienen que dar, aunque se tarde 6 horas. Pues tengo que contratar 3 personas para que se tarde 6 horas al menos, en vez de una para que se tardara 1 hora. Así. Pues acabo con más nómina, acabo con más gasto. Yo creo que el ambiente cargado también de negocio, o sea... Aquí hay una cultura de que tú tienes que contar con el gobierno para todo. O sea, desde que tienes que coger los permisos y en los permisos también hay trucos. Podemos movernos ahí. Tú dijiste que un problema es que no hay sistema de mérito. Estamos de acuerdo. O sea, el gobierno hay que insertarle un sistema de mérito para que las personas más talentosas, que no sean hijos hijos talentosos, puedan entrar a trabajar en el gobierno y moverse de manera normal, o sea, progresar en sus carreras de manera normal sin tener que depender de la política. Pero entonces, para eliminar corrupción, tenemos que eliminar parte de esta burocracia. O sea, el gobierno no puede intentar meterse en todo, porque cuando el gobierno se mete en todo, crea espacio para la corrupción. Cuando yo tengo que pedir 15 permisos, es más fácil ir a un gestor y decirle, mira, coge 500 pesos. Y que de ese gestor le dé 100 al empleado público. Y moja a los empleados que tengas que mojar para que se mueva esto. Y se crea como un layer por debajo del layer oficial de que para que todo se mueva tiene que ser a través de eso. Creas un layer de corrupción literal. Y tú como empresario puedes decidir hacerlo bien, hacerlo por tu cuenta. Muchas personas lo hacen, nosotros lo hacemos. Pero te toma un tiempo increíble, mano. O sea, es tiempo que tú podrías estar produciendo. Y la única opción que tienes y que muchas personas ven es que, mira, pues yo voy a ir y voy a pagarle a esa persona y para adelante. Pero lo triste de esto es que tú lo haces una vez. Ay, pues ya yo lo hice por los permisos. Ah, mira, este negocio mío, como hablamos en el último podcast, le hace falta un incentivo contributivo porque, ¿sabes? Estoy pagando el 39%, esto es imposible. Sí, se crea la cultura del truco que hablamos. Ya yo le pagué a este gestor para que me haga esto. Y si me consigue un cabildero y hace lo mismo. Ahí ya hiciste eso. Sí, vas haciendo cositas y cositas y cositas hasta que ya está. Y ya conoces el cabildero. Mira, y si me consigue un contratito, ¿sabes? ¿Cuánto tengo que dar para que me consiga un contratito? Porque ya que, ¿sabes? Pago menos taxes, ahora te puedo dar un poquito más a ti y puedo levantar mis revenues. Y cuando viene a ver una persona que montó un negocio un negocio legítimo, va paso a paso convirtiéndose en una persona corrupta, un empresario corrupto. Ese es el germen. Exacto. Hablaban mucho, nosotros éramos chamaquitos, hablaban un montón de que no, porque las drogas tú no empiezas por heroína, tú empiezas por la marihuana, por eso es que nadie quiere que fumes o que fumes marihuana, porque empiezas por aquí y después vas probando lo otro. Ah, pues eso mismo pasa con la... Y no estoy diciendo que esto pasa con las drogas, hay un montón de cosas adicionales como que tienes que comprarle en un punto, pero pichea. Pero esto mismo pasa en la política y en la corrupción. Obligas al individuo, obligas al empresario a ensuciarse un poquito y de momento acaba ensuciándose todo el mundo. Sí. Del mismo lado, en la empresa, en el gobierno, el empleado le ofrecen 100 pesos y como y quizás es un empleado bueno que no quiere ser corrupto, pero como le pagan de menos, porque para su posición que es de una persona hay 3 y tienen que dividir el salario entre 3 personas para poder justificar, para poder hacer que todo funcione, pues mira, esos 100 pesos me son una diferencia gigantesca. Y sí, que hace sentido económico cuando vienes a ver en su microeconomía corrupta. Exacto. Mira, es algo que... Y mucha gente lo hace sin
¿verdad? En la primera lo hace sin ese sentido de culpa, pero tenemos que como sociedad, hablando un poquito más de las soluciones, identificar ese germen desde que es chiquito, porque ese es el germen que ha ensuciado y ha enfermado a toda nuestra sociedad. Cuando usted ve a un familiar que le está diciendo, no, tranquilo, esto yo te lo resuelvo, porque es que yo conozco a tal persona que te lo puede resolver, ya ahí empieza el germen. Y es bueno que nosotros, que a todos nos ha pasado, que conocemos a alguien que conoce a alguien, desde ahí cada ciudadano puede empezar a matar ese germen que se puede propagar y crear pues este gran problema que tenemos como país. Y hablando de las soluciones ya más concretas, pues obviamente hay que reformar el sistema. Sabemos que ahora mismo hay un sistema de que el cabro vela las lechugas. Se supone que originalmente nuestro sistema constitucional no permita estas cosas, porque el sistema, los que saben un poquito de leyes, y si no lo voy a explicar bien sencillo, el sistema se hace en 3 ramas de gobierno precisamente para que no se corrompan cada rama, para que el gobernador no tenga todo el poder de hacer todo, porque si el gobernador tiene todo el poder de hacer todo, pues es bien fácil salirse con la suya. Por eso es que existe el lado judicial y por eso es que existe el lado legislativo. Para los que no sepan, el lado judicial obviamente puede encausar al gobernador, pero también el lado legislativo puede hacerlo y puede hacer sus propias investigaciones en contra del gobernador. Esto pasó, por ejemplo, en el caso de Cerro Maravillas, pero pudiese pasar en cualquier ambiente de corrupción. Y sabiendo eso, sabiendo que esa es una de las cosas que la gente que hizo nuestra Constitución en su sabiduría entendieron que podía mejorar la situación, yo creo que ya es tiempo de que reflexionemos. Esto pasó, nuestra Constitución fue en el 52, pero viene mirrored, o sea, la hicieron como base de la Constitución americana, que lleva más de 200 años ya. Así que ya es tiempo de que nosotros veamos de nuevo esto y veamos qué podemos hacer para cambiarlo. Obviamente y aquí es que nosotros, cuando empezamos a pensar en las soluciones, Edgardo y yo decíamos, pues yo puedo hacer una ley, y podemos hacer una ley anticorrupción y ser fuerte y toda la cuestión, pero el que sabe de derecho también sabe que hoy yo hago una ley y en el próximo cuatrenio, si entra una trulla de pillo, la enmiendan. Pero, y más importante que si entra una y la gente no se da cuenta que esa ley era la ley que estaba protegiendo que no se hiciera la corrupción. Exacto. Porque son pequeños cambios. Exacto, por ahí voy. Tenemos que entender que las cosas cambian con los años. Sí. En los 50... pues habían unas realidades en el país. En los 60 habían otros, en los 70 habían otros, en los 80 habían otros. Un nivel de integridad también distinto. Sí, no, pero porque el país estaba mal. Estaba en un punto del país tenía que echar para adelante. El país empezó a echar para adelante. Y estas leyes se fueron que evitaban, y estos checks and balances que habían, que evitaban la corrupción o la disminuían, fueron bajando la guardia. Porque, no importa, porque el país está creciendo tanto que yo puedo dejar que esto caiga, que esto pase. Yo puedo dejar que esto otro pase, yo puedo dejar que esto otro pase. Y se fue normalizando las cosas, porque como estamos creciendo, y tienen que acordarse de Puerto Rico en los 60, en los 70 y en los 80 crecíamos como locos. O sea, eran uno de los países que más rápido crecía en el mundo. Pues tú normalizaste toda la corrupción. Es como que, sí, yo sé que eso puede ser más eficiente, pero como estamos creciendo tan rápido, si tú miras un startup, Facebook tiene un motto, un dicho, que es move fast and break things. Muévete rápido y rompe las cosas. Porque cuando movemos rápido, crecemos tanto más que cuando cometemos errores. Eso parece un moro de Rosselló. Él dice break fast and don't move. Ya llegó a Puerto Rico. Era una filosofía. Pero, ¿sabes? Pues eso fue Puerto Rico en los 60, 70 y 80. Pero de momento dejamos de crecer. Por un montón de razones. En parte porque rompimos tantos microsistemas. Se institucionalizó tanto la corrupción que de momento se volvió imposible crecer. Y se volvió imposible volver a reactivar ese motor económico. Y en los 90 empezamos a ver corrupción, digo, un poquito antes, ¿sabes? Como que habían gobernadores aquí que hicieron sus empresas multimillonarias tirando carreteras, ¿sabes? Vamos. Pero... Y todavía son todavía son poderosos en el país. Y todavía son instituciones en el país. Pero eso era perdonable porque nos hacen falta las carreteras. ¿Sabes? Y pues, ¿Era eso o no se hacía la carretera? Eso, no se hacía la carretera, porque él es el único que la tiene. Pues hay que mejorar, pues vamos. O sea, pero ese poco a poco, ese mismo mindset, se mantuvo, y de momento llega la primera administración de Rosselló Padre,
Botaron la bola. En la cual botaron la bola. Y como ya la economía no estaba creciendo, ya no había forma de esconderlo. Y fue como que, diablo, mira todo este revolú. Lo único que pudieron hacer era hacer la corrupción, pero legal. Y después, la década de los 2000, el libro de Jay lo explica bastante bien. Banquete total. Cuando mangaron a Rosselló haciendo esto, los que sobrevivieron aprendieron. Dijeron, ok, ¿cómo yo hago esto de manera legal? Porque ya obviamente no puedo ser tan burdo, porque como ya no estamos creciendo, ya se ve. Ya los 10 millones que me lleve ya se ven, porque notan. Hay poquito de presupuesto. Exacto. Pero yo tengo que institucionalizar esto, yo tengo que hacerlo, verse legit. Y hicieron el banquete total y cogieron control de las ramas judiciales, se agruparon bien brutal del poder en el Senado y en la Cámara, ¿sabes? Y montaron estas instituciones que son lo que estamos viendo hoy miércoles 10 de junio del 2019, que están derrumbando los federales, gracias a Dios, que debieron haber derrumbado hace 10 años. Sí. Pero también hay cosas en los federales que pues no se mueven a tiempo por otras razones. Sí, pero lo que estábamos hablando ahorita era, mira, pues separaron el átomo del poder, lo pusieron en rama legislativa, en la ejecutiva y en la judicial, pero espérate, gracias a Dios tenemos la rama federal que está ajena a eso, o por lo menos se ha tratado de mantener ajena a eso. Pues... Y gracias a Dios pasó lo que tenía que pasar y Dios quiera que siga pasando. Y que mejore. El próximo gobernador de Puerto Rico, los próximos gobernantes, ¿sabes? Mirando el 2020, hay una serie de cambios que se tienen que hacer. Eso es así. Y que ayudarían, y se tienen que hacer, como tú decías ahorita, a nivel constitucional. Eso es así. Para que no cambie más nada. Para que cambiarlo sea una pendeja. No, y que la gente entienda que este tipo está proponiendo cambiar el acta en contra de la corrupción de la Constitución. Eso es así. ¿Por qué tú quieres cambiar eso? Y básicamente, pues, lo que nosotros decimos son una serie de medidas, porque aquí una sola cosa no va a resolver todo el problema, pero hay una serie de medidas que deberían estar en nuestra Constitución que no están. Que del lado económico, porque este podcast me da las cosas del lado económico, lo que busca es desincentivar ciertas acciones o imposibilitarlas, ¿sabes? Ver dónde la gente tiene un incentivo para hacer corrupción. Para eliminarlo del saque. Y eliminarlo del saque. Que no tengan ni incentivo más mínimo. La economía la gente a veces la despega demasiado del gobierno, pero el gobierno nunca ha estado separada completamente del gobierno. La persona más capitalista, que era Adam Smith, decía, mira, sí, capitalismo va a correr y va a correr con la ley del mercado y la mano invisible, pero hay que poner unas bases, y esas bases, por ejemplo, no podemos dejar que se formen monopolios. No, tenemos que hacer un sistema de patentes. Cuidado con los banqueros que se ingenian formas de quedarse con el gobierno. Smith no conocía a los marketers de hoy en día. No, o sea, se imaginaba Citizen United y no se imaginaba que nosotros íbamos a tener ahora mismo el problema que tenemos con los super PACs, de que hay un montón de dinero moviendo la política del mundo. O sea, hay cosas que el mundo evoluciona y nosotros tenemos como ciudadanos que entender que ya hace falta entonces darle un upgrade a nuestra democracia para que estas cosas no pasen. La primera que la trajo Edgardo es hacer los jueces ahora mismo son nombrados y pasan por un proceso de confirmación, y obviamente pues ese proceso viene de parte de los políticos, así que los jueces se han politizado. Literalmente las cabras están viendo la lechuga. Las cabras, o sea, y cuando les toque a los jueces adjudicar sobre los políticos, pues ¿qué tú crees que va a pasar? Porque ellos mismos lo nombraron, o sea, puede ser que no, puede ser que haya gente y tengamos esto ha pasado históricamente, esto ha pasado históricamente y en los Estados Unidos sigue pasando. Pero ya en Puerto Rico se han. Sí, pero en los Estados Unidos tienen también los jueces que son elegidos por en county, pero el Supremo se eligen democráticamente. Pero el Supremo, pues. Claro, pero eso es un problema. Sí, no, de acuerdo. Ya aquí se rompió por completo. O sea, sí. Allá todavía hay un como que, ¿sabes? Esto más o menos funciona todavía, no está blatantly out of place. Aquí ya se rompió. Y yo creo que una solución es simplemente que los jueces sean elegidos por sus peers. Sí, que haya una colegiación de abogados. En Puerto Rico hay los abogados están choretos. ¿Son cuántos abogados? Son como 9,000. Yo no sé cuántos abogados hay. Tú eres el que es casi abogado. Aquí tenemos otro casi que es abogado. Pues, revalida. Los abogados, exacto. Por eso casi. Los abogados tienen un estudio en Derecho, se pasaron una reválida. Pues mira, estas personas yo creo que son capaces de cualificarlo. De decir, mira, estos 10 seres humanos pueden ser jueces. Y estos otros 5 tienen la capacidad de ser jueces del Supremo. Y es por sus peers, por gente que tiene un conocimiento que va de acuerdo con ellos. Igual que con los fiscales. O sea, los fiscales no pueden ser. Pero eso va no solamente del Supremo. O sea, estamos hablando de todos los jueces. De todo el sistema judicial. Pero eso va acompañado. Y puede haber un abogado escuchando esto diciendo, eso es una estupidez. Y no pensaron en esto, otro. De acuerdo, ¿sabes? Este podcast se montó entre 8 de la mañana y 11:30 del mediodía de hoy.
Así que, ¿sabes? No todo está pensado hasta la máxima en esto. Y otra cosa, pero el sistema de jueces hay que cambiarlo. Porque actualmente se presta para la corrupción. Porque ustedes saben que en el proceso de encontrar a alguien culpable no es solo el juez, porque el juez no actúa solo, hay que traer a la persona. O sea, y también hemos visto que quien trae a la persona, por ejemplo, a nivel estatal, vamos a hablar de un corrupto, la persona que se supone que a nivel estatal, dejando a los federales afuera, traiga, sea el secretario de Justicia, sea el FEI, sea el contralor, el primero que ve los señalamientos, y todas estos puestos son nombrados por el gobernador. O influenciados masivamente. O influenciados por el gobernador. Y hemos visto como incluso en este cuatrenio hay unas dinámicas políticas entre el FEI y justicia. Eso es inaceptable. Eso no se puede. Cuando tú ves eso, tú sabes que hay corrupción. O sea, o sea, yo no sé en qué cuál es la corrupción, pero eso me demuestra que no hay corrupción. podemos decir que el FEI y justicia es corrupto, pero si tienen políticos de su lado, y hay políticos de su lado que tienen acusaciones de corrupción, caramba, si se supone que ellos mismos sean los que los metan para adentro, pues vas a tener un problema automáticamente. Igualmente, el contralor, ¿sabes? Puede ser elegido no por el pueblo en general, sino por las personas que se han separado, ¿sabes? Las personas que se dedican a auditar, que tienen una licencia dada por el Estado para auditar. Están certificados y pueden perder su licencia. Exacto, pues que estas personas me digan quiénes ellos consideran que son 10 individuos moralmente y profesionalmente preparados para tener el puesto de contralor. Otra cosa, Carlos, por ejemplo, cuando tú ves el esquema de separación de poderes, yo creo desde hace mucho tiempo que nosotros tenemos que cambiar los cuatrenios, alternarlos. Si hay un y esto es por lo que hablamos ahorita. Acuérdense que no solamente el lado judicial va a verificar que esté actuando bien el ejecutivo, pero también el legislativo, la asamblea legislativa. Así que si tú puedes, vamos a suponer que tengamos un gobernador que acabamos de elegir, y ese gobernador ya tú estás viendo al año y medio que hay unos rasgos de corrupción en su administración. Pues el pueblo tiene que esperar 3 años más. Porque si él ya nombró a la secretaria de Justicia ya viste Whitefish y ya viste Cobra. Ya viste Whitefish y tú dices, vamos. O sea, entonces, ¿qué pasa? En un gobierno como el de ahora... Pero tengo que esperar hasta el 2020. Pues o que los federales se metan a mitad de camino. Pues, por ejemplo, un gobierno desde ahora que los PNP controlan la Asamblea Legislativa, pues no le puedes pedir al mismo partido, a los PNP, que vayan y hagan una investigación sobre Whitefish. Se lo puedes pedir, no puedes esperarlo porque pues son las personas que conocemos. Claro. Pues, ¿qué vas a hacer? Pues el pueblo puede movilizarse a los 2 años para elegir al partido opuesto o a diferentes gentes de los partidos opuestos para que sean esas personas las que puedan ahora, a mitad de cuatrenio, fiscalizar y abrir investigaciones sobre estos esquemas. Y esto no es nuevo, esto en los Estados Unidos se hace. En los Estados Unidos funciona así que es cada 2 años, diferentes partes de la Cámara y el Senado se escogen. Porque el término hace y exacto. Toda la cuestión. Por lo cual no estamos reinventando la rueda, ¿sabes? Estamos diciendo, mira, hay que coger cosas de otros países que funcionan y en algunos casos, pues sí, reinventar la rueda un poco, pero hay que hacer estos cambios y hacerlo a nivel constitucional. Hay cosas también que nosotros... La Constitución americana, recordemos que nos va a impedir hacer muchos de los cambios, pero yo creo que hay que llevar a un nivel de transparencia a un nivel súper alto de transparencia todos los empleados y todos los contratistas de gobierno, porque como estamos viendo ahora... Y todos los funcionarios electos. Y los funcionarios electos. Como estamos viendo ahora, el truco típicamente es que ellos recaudan un dinero de una gente para sus campañas, ganan y luego cuando ganan le dan contratos. Y lamentablemente en el sistema, como estamos por debajo del sistema americano y ya hay una jurisprudencia, unas decisiones del Tribunal Supremo, yo no le puedo limitar a las personas que aportaron a la campaña a trabajar con la administración. Lamentablemente, lo tengo que decir, pero es así. Y aunque lo cambiáramos en el estatal con el Supremo, a nivel federal no se puede hacer, pero sí hay algo que podemos hacer. Y es darle el máximo nivel de transparencia para que se publiquen todos los contratos. Y si tú eres contratista del gobierno, tienes que decir y tiene que salir público si tú participaste en una campaña de estos candidatos, de quien recibiste este contrato, y si tú aportaste. No, y no solamente eso, quiénes son tus subcontratistas, quiénes son tus empleados, y que todos ellos tengan que tener un disclosure financiero claro.
Y que se sepa. Y eso que sea incluso hasta después del cuatrenio. Porque, por ejemplo, en este cuatrenio a lo mejor no me dieron nada, pero me lo dan después. Yo añadiría ahí, yo lo llevé un poco a que, como yo lo veo, cuando tú corras cuando tú corras por un puesto electivo o cojas un puesto en el gobierno, tienes que hacer un financial disclosure absoluto de tus últimos 4 años. O sea, estamos en el 2019, pues tengo que hacer 2015 hasta 2019. Y si salgo del gobierno del 2020, del 2020 hasta el 2024, tengo que seguir haciendo el mismo disclosure, una pena masiva, es una pena de cárcel. ¿Por qué? Porque yo tengo que poderle probar al pueblo, y vamos más ahorita a los periodistas, a las personas que investigan estas cosas, a la Contralora, de que antes de yo estar en el gobierno, yo estaba limpio. Mientras estuve en el gobierno no hice nada. Y en un tiempo razonable después tampoco me dieron un kickback. O sea, no fue como que salí de aquí, del gobierno, le di un contrato gigantesco con una compañía, me salí y a los 6 meses, 9 meses, cuando ya ética estaba cool, me fui para la compañía a ganarme un billete gigantesco. ¿Qué es lo que está pasando ahora también? Que es lo que pasa por montones. Así que hay que añadirle transparencia masiva. Y la gente va a decir, no, que eso va en contra de los empleados públicos y discrimina contra ellos. No, tú no tienes un derecho a ser empleado público. Tú tienes el placer de servirle a Puerto Rico. O sea, tú tienes el placer de estar ahí. Y si tú realmente quieres ser servirle a Puerto Rico bien y quieres darle el mejor servicio a Puerto Rico, tú tienes que darle transparencia al país. No por ti, sino por todos los otros empleados públicos, por ejemplo, cuando se abre una plaza, tiene que haber un proceso de que tú veas todos los resúmenes y estén publicados para tú saber si de verdad se está cogiendo por las razones correctas a los empleados o se están cogiendo simple y sencillamente porque son panas de los que dan el trabajo. Porque aquí se ve lamentablemente el trabajo en el gobierno como un premio por haber ayudado en la campaña. Y ese es el problema. Eliminar las donaciones cash. Yo las eliminaría por completo. Tan fácil que es tú decir. Ya hoy en día en Puerto Rico todo el mundo que quiere tener acceso a la banca la tiene. Hay un banco, una cooperativa en todos los pueblos del país. Si tú quieres donar $10, hazlo a través de una transacción electrónica. Que sea atribuible a tu nombre a una cuenta de banco. Que tenga identidad. Y ya. Que van a pelear por lo mismo, ¿sabes? Y probablemente lo lleven a corte, ¿sabes? Que no estás cogiendo legal tender, qué sé yo, ¿sabes? Hay que buscar cómo darle identidad a cada donación. Que tenga un nombre y un apellido. O sea, que no puedan ser donaciones cash anónimas. Tú no tienes, bueno, pues donde te pueden coger judicialmente es un undue burden. Como que estás haciendo demasiados bloqueos, como que estás imposibilitando hacerlo. Pero créeme que hay formas de bregar con eso. Y por ejemplo, lo que tú dices, lo más importante de esto del cash es la identidad. Porque mucha gente dice, sí, esto me lo dijo Juanito y aquel lo otro. Y muchas veces lo que están es lavando hasta dinero a través de las donaciones. Así que eso yo creo que es otra de las cosas que debemos hacer. Pero de nuevo, estas cosas las tenemos que pensar. Se puede hacer a nivel de ley, pero yo creo que realmente hay que hacer un cambio constitucional. Tiene que ser un paquete de medidas bien pensadas, no como las medidas que están diciendo de que no puede hacer una corporación nueva. El mes de... pues la voy a hacer un mes antes, mamá. O sea, y otra cosa que dicen, pues es que tú siempre haces una corporación nueva para hacer un negocio nuevo. Si no estás haciendo el negocio nuevo... Pero dicen, no, porque no las pueden montar en enero del año que ganaste. Pues las monto en diciembre. O sea, o las monto en el día antes de las elecciones. Las monto el día antes de las elecciones. Si monto una corporación cuesta $200, vamos. Sí. Pero esos son intentos populistas y chapuceros de arreglar el problema. Realmente el problema, aparte de arreglarlo por ley, hay que llevarlo a nivel constitucional. Y yo tengo fe que en Puerto Rico, si nosotros llevamos un paquete de medidas anticorrupción para un plebiscito, para que la gente vote a favor o en contra del paquete anticorrupción, la gente va a votar en masa. Es otra medida que no está aquí, pero deberíamos hacer. Yo sé que en California tienen este sistema, que se me olvida el nombre, que si tú recolectas X cantidad de firmas, puedes llevar una medida de elección. Sí. Paseando por completo el gobierno. Pues hay que poder hacer eso, porque ¿sabes cuántas cosas en Puerto Rico pasaríamos si no tuvieran que pasar por los legisladores? Si nosotros la gente. Exacto. ¿Sabes? ¿Cuántas cosas el pueblo pasaría sin pensarlo 2 veces? Si no fueran los gobernadores. Puede pasar que hagamos un plebiscito y después ellos no hagan nada, como pasó con la unicameralidad. Exacto. Pues Puerto Rico debería ser unicameral, ¿sabes? Y no lo es porque... Pero para poder hacer eso también hace falta una enmienda constitucional. Está bien, pero pues hay que... No hace falta que los próximos políticos entren con esta campaña. Los próximos líderes hagan eso. Porque ya los de este grupo, para mí que no va a llegar mucho al 2020, gracias a Dios, así que... No se sabe quién va a ser él. Sí. Y finalmente tenemos... aquí está un registro público
de medidas e iniciativas cabildeadas. Esto no puse, esto es bueno. Porque ahora hay un registro de cabilderos, pero Sí, tú tienes pero yo tengo que saber quién cabildea qué. qué tú cabildeaste. Sí. Y aquí lo vemos un montón en radio y en televisión. Yep. Que hay un montón de gente que son cabilderos y se quedan callados. Ah, sí, yo soy cabildero. Pero yo no sé cuando estás hablando como cabildero y cuando estás hablando como individuo. O sea, Yo tengo que saber exactamente si tú eres cabildero, cuál es tu línea. Tiene que haber un registro público de las compañías o las iniciativas que tú estás cabildeando. Sí. Yo no me puedo poner aquí en este medio a hablar de una cosa y que se haga política pública y tener un interés especial sin decirlo. O que la gente cuando lo vea diga, sí, tú estás diciendo eso porque tú eres cabildero de esto. Y puede que tengan la razón, porque los cabilderos muchas veces están moviendo iniciativas que tienen razón. O sea, los cabilderos no son todos malos. El cabildeo es un mal necesario, pero tiene que tener transparencia en el proceso. Y otra cosa que aquí podemos tener un poco de debate, y qué bueno que es la última, porque yo pienso que, por ejemplo, mucha gente critica el fondo electoral, y esto es una opinión mía y podemos discutirla. Mucha gente dice, no, el fondo electoral es malo porque le da dinero a los partidos y le da dinero a los candidatos y qué sé yo, y eso lo pagamos de las contribuciones. Es cierto, pero el problema es si tú eliminaras el fondo electoral, simple y sencillamente vas a incentivar que los candidatos cojan más dineros de privado. Y cuando el candidato coge más dinero de privado y depende de que los privados le den dinero, pues van a responder a los privados, no van a responder tanto al pueblo. Así que yo creo que se debe hacer un mecanismo en que el fondo electoral sea suficiente como para que la gente pueda exponer sus plataformas sin favoritismo, y que no dependan tanto de las donaciones de privados. Y yo creo que ese incentivo, eliminarlo, tendría un gran impacto en cómo se dan de acuerdo. las cosas. No voy a pelear contigo, ¿sabes? Yo creo que los partidos y las personas que llegan a ser candidatos inscritos ya recolectaron 1% de firmas. A lo mejor se puede llevar la firma. Y si tú recolectas tantas firmas, pues tienes tantos fondos. Y pues ya automáticamente, mano, ¿sabes? Con el pueblo te está endosando, por lo cual el pueblo que te endosen indirectamente con sus impuestos, pues it is what it is. O sea, estamos endosando indirectamente con los impuestos. Al fin y al cabo es 1% ínfimo del presupuesto de Puerto Rico. O sea, decir, le voy a dar 5 millones a cada partido o 10 millones a cada partido. Es mejor que todo lo que perdemos en educación con lo que acabas de explicar ahorita al principio. Exacto. Y dentro del presupuesto de 9 billones, 10 millones más el 0.001%. Por asegurarte que no haya corrupción en todo el país. Por 4 años. O por bajar las posibilidades. Así que es un Piénsenlo de esa forma. Es un gasto bien pequeño para algo bien útil. Otro gasto bien pequeño para algo bien útil. Y esto es algo que yo monté un medio de noticias que se llama Piso 13 antes de ayudar a montar Howard Media. Y me di cuenta que el modelo de hacer noticias no es sostenible, mano. ¿Sabes qué? A menos de que entres en amarillismo y en cosas. A menos que entres en clickbait. Que pongas titulares absurdos para que la gente entre y pues los anuncios se vean. El modelo no es sostenible. Porque hace 50 años, hace 30 años, cuando los periódicos en el mundo eran como que los periódicos y había investigaciones gigantescas y sacaban Watergate y sacaban estas cosas. Y ser periodista era algo, ¿sabes? La prestigioso. gente compraba el periódico. Los periodistas cobraban bien. Tuviste en el clavo. La gente compraba el periódico. Todo el mundo decía, no, los periódicos tienen anuncios. Sí. Pero vamos a sacar los números. ¿Sabes? La portada de, digamos... Lo que estás diciendo es que ahora la gente no compra el periódico porque la información está gratis en internet. Pero la información gratis es una porquería. Exacto. Pero vamos por los economics. Cuando tú compras el periódico, la portada del periódico, vamos a decir que el periódico principal del país saca entre $5,000 y $10,000 por esa portada. Cool. Eso es el equivalente a que 10,000 personas compran el periódico $1. El periódico, según los números, tiene 150,000 personas que lo leen todos los días. O sea, el espacio publicitario que más vale del periódico deja menos de una décima parte de lo que podría dejar que si duplicamos las ventas del periódico. Y muchas veces esa persona que puede pagar el espacio que más vale en el periódico también es la misma que paga los mejores cabilderos del gobierno. Sí, exacto. Por lo cual el medio se contamina porque cuando va a fiscalizar a su patrocinador más importante, y la gente va a decir, no, que son corruptos, que sé yo. No, es que yo tengo una plantilla de empleados que si esta compañía deja de comprarme los 500,000 o el millón o los 2 millones de pesos que me compran MediaValle al año, termina siendo claridad. Yo simplemente tengo que votar a los empleados. Sí. Así que el efecto es el mismo. No puedo fiscalizar a nadie por fiscalizarlo a él. Y las empresas grandes de Puerto Rico, para bien o para mal, lo saben. Y lo que hacen es que compran espacios importantes y se convierten en un auspiciador tan y tan grande de tu medio
que tú no puedes hacer nada al respecto. Ujú. La forma de solucionar esto es bien sencilla. Llámale el Netflix tax. Todos los puertorriqueños vamos a pagar un tax de $10 mensuales. Ya es un montón. Lo que vale Netflix, esos son 120 pesos al año. Okay. ¿Cuánto tú pagas en planilla? No me digas cuánto pagas en 120 planilla. al año. Sí, no me digas cuánto pagas en planilla porque... Sí, pero pero, más de 120. pero dime cuánto es 120 en comparación a todo lo que tú pagas en planillas al año. Y todo lo que pago en impuestos total. Y si pudieras fiscalizar todos tus impuestos con solo $120. Sí, como en un seguro. ¿Pero qué tú quieres hacer? ¿Un medio...? Un medio... No, que público. ¿Eso un existe? medio público. Pero ¿y por qué el medio público no está funcionando ahora mismo? Porque no existe ninguno. No, está WIPR. El problema es que es con fondos del gobierno y lo que tiene de funding es una porquería, ¿sabes? Y Por eso pues, el tax sería para fondos del gobierno. No, yo digo, ¿sabes? Tenemos que escoger una institución que sea independiente en la del que gobierno. todos creamos y que sea una institución privada. Como el Centro de Periodismo como Investigativo. como el CPI. Por ejemplo. Como el Centro de Periodismo Investigativo. Para darle... Y todo el mundo decir, mira, todo el mundo, o sea, nos vamos a juntar 50,000 personas y le vamos a dar 10 pesos cada uno al CPI mensual. Le vamos a dar 500,000 pesos de presupuesto mensual. Tú sabes lo que el CPI hace con 500,000 pesos de presupuesto mensual, hermano. Sí. Sí, o sea, que es lo que hace con lo que tiene ahora, imagínate con él. Pero también la gente tiene que entender la importancia. Pero por eso, vamos a, nuevamente, a los periodistas. Tú ve a los periódicos más grandes del país, busca cuánto ganan los periodistas que tú lees todos los días, los que tienen primeras planas. Y ganan 50,000 pesos al año. Que un montón de personas escuchando esto van a decir, eso es un montón. No, mano. O sea, para ser uno de los 5 periodistas más prestigiosos del país y estar cogiendo casos de corrupción como los que están cogiendo, ganarte 50,000-60,000 pesos al año es nada. Nada. Y más el sacrificio personal. Cuando viene una empresa privada y te dice, mira, tú quieres ser mi director de comunicaciones por 120 al año. Tú dices, pa'l carajo. O sea, me voy con la empresa privada porque me estoy matando aquí para hacer nada. Y en la empresa privada me gano 120. Volviendo, habíamos hecho un esquemita que decíamos, está el ejecutivo, está el legislativo, está el judicial. Y la final. Están los federales, pero la prensa es el cuarto poder. Vamos, o sea, la mitad de lo que están cogiendo los federales hoy, y no es porque estés en medio de Jay, o sea, es gracias al programa de Jay de Rayos X y gracias a Melissa Correa. Del vocero. También o sea, hay mucha ellos son los que sacan toda la información y la hacen pública. Y porque las personas no tienen el número de la gente del FBI. Las personas consiguen a Jay y consiguen a Melissa. Y están intimidados también. Exacto. Hablo con un federal, me van a poner a testificar. Me van a testificar toda esta cosa. Y Melissa y Jay le hacen los casos a los federales, ¿sabes? Y consiguen esto. Y de momento federal, o sea, es mucho más fácil para el gobierno federal decir, voy a hacer este caso, cuando ya veo toda esta prueba que está laid out frente a mí. Así. Pero hay que hacer esto sistemático. O sea, nosotros tenemos que decir, 50,000 puertorriqueños tenemos que estar dispuestos a meter 10 pesos al mes en investigación periodística. Que es investigación a nivel estatal y a nivel municipal. O sea, hay que hacerlo. Si no, por no gastarte esos 120 pesos al mes, estás permitiendo que el país y todos estos corruptos hagan lo que les salga del bledo porque nadie los investiga. Claro. Y lo único que hay es un programa de televisión que, mano, ¿sabes? Corre a duras penas porque, nuevamente, ¿quién quiere investigar? ¿Quién quiere auspiciar el programa que está investigando a todo el mundo? Que le está metiendo el dedo a todo el mundo en la llaga. Y como dijimos, hay un ambiente hostil. Muchas veces estos negocios que están en el país, que están operando bien, tienen su negocio que es profitable, pero muchas veces tienen que bregar con el gobierno porque el gobierno está metido en todos lados. O su competidor está hablando con el gobierno y compite injustamente. Y yo tengo que hacer magia para poder competir porque este tipo no paga menos impuestos que yo porque tiene un acuerdo final con el gobierno que mágicamente su impuesto es menos del mío. No sigas hablando porque me voy a seguir molestando. Lo dejamos. Pero nada, esto fue Economía con Calle. No hemos llegado a una hora todavía porque Amber no me ha regañado. Me dijo hace como 15 minutos que llevamos media hora, así que pues quizás vamos por el 45. Recuerden que nos pueden buscar en Instagram, Facebook, Spotify. Búsquenos en Spotify, en verdad. Spotify es la mejor plataforma para ver esto. O YouTube, pero también estamos en todas las otras plataformas de podcast, excepto iTunes. iTunes no nos funciona. It is what it is, pero búsquenos en Spotify. Dennos follow. Hoy estaba con Nick Pastrana de San Juan Realty Group. Mi nombre es Edgardo Vicentí.